Buenas tardes, soy María José Pérez Serrano, profesora titular de Empresa Informativa del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Complutense, y estamos dentro del Congreso Comunicación y Pensamiento, que en esta ocasión lleva por título El poder de la comunicación y la comunicación del poder. Bueno, obviamente es la segunda mesa redonda que se va a celebrar dentro de este congreso. El congreso es la séptima edición que se lleva a cabo, con lo cual ya lleva una tradición importante en el sector, en nuestro ámbito de estudio, y la verdad es que es un placer volver a estar en Sevilla, virtualmente en Sevilla en esta ocasión. Es la tercera edición que se hace de manera virtual. Se adaptó este congreso rápidamente en el año 2020 y esperemos que esta sea la última de las ocasiones que sea virtual y la próxima nos veamos tanto los ponentes como los asistentes de manera, digamos, face to face, cara a cara, que es lo que casi todos estamos demandando. Esta mesa que vamos a presentar ahora mismo se titula Investigar el poder y la comunicación. Es un tema muy interesante del cual tengo el honor de presentar a los ponentes en esta tarde, así que sin más dilación, más o menos en la forma de proceder, si a mis compañeros ponentes les parece adecuado, les presentaré al profesor Ramón Rey, a la profesora Nuria Almirón y a la profesora Rosalba Mancina Chávez, que serán los que tengan el peso específico en esta mesa. A partir de esa presentación les dejaré unos minutos, unos 15 minutos a cada uno de ellos para que hagan una exposición sobre este interesante tema y después estableceremos un breve diálogo entre nosotros. Sin más, les paso a, lo primero, buenas tardes Ramón, buenas tardes Nuria, buenas tardes Rosalba. Me ahorro lo de profesores porque para mí son referentes, compañeros y amigos, con lo cual entenderá la audiencia que es así como me dirijo a ellos. Así que con todo mi cariño y con todo mi respeto y admiración académica, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Rosalba. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Nuria. Pues sin más dilación, empezamos un poco a contarles quiénes son las personas que están a mi lado en esta mesa, aunque son sobradamente conocidas y aunque tengan en cuenta que cualquier cosa que yo les vaya a decir sobre su resumen curricular de mis tres compañeros de mesa siempre será demasiado exiguo, demasiado pequeño y demasiado reducido comparado con sus trayectorias y con su conocimiento. Así que entiendan que esto que les voy a decir solamente es una pincelada. El profesor Ramón Rey, que es catedrático de Estructura de la Información en la Universidad de Sevilla, es fundador tanto del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación, así como del del Laboratorio de Estudios en Comunicación y de, por supuesto, la revista Ámbitos, en la cual todos tenemos un amor muy especial, y sus dos últimas publicaciones, así de forma muy resumida, son Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital, editada en Antropos, y Pandemia para un mundo dislocado, un análisis desde el periodismo, publicado en Sindéresis. Buenas tardes, Ramón, enseguida tendrás la palabra para poder darnos pinceladas sobre el tema que nos ocupa. A continuación, a su lado, en pantalla, a su lado tenemos a la profesora Nuria Almirón, es codirectora del Center for Animal Ethics y profesora titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra. Sus principales áreas de investigación combinan la ética y la economía política de la comunicación, en especial los grupos de interés y la comunicación persuasiva, con los estudios críticos sobre animales, el cambio climático, la defensa animal y la ética interespecie. Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas del máximo nivel en el área de conocimiento de la comunicación y además es autora de diversos libros en varias lenguas, incluyendo Like an Animal, que es una de sus últimas publicaciones. Ha sido profesora e investigadora en varias universidades internacionales y además es coordinadora del proyecto de investigación Compás. Nuria, buenas tardes también. Y por último, la profesora Rosalba Mancina Chávez es profesora titular en el Departamento Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla, secretaria académica del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación y editora de Ámbitos, es socia de la ADECOM, asociación que fue fundadora y presidenta por 10 años, y su línea de investigación es la estructura de la información y análisis de los contenidos de la comunicación desde el enfoque estructural. Además es impulsora de este congreso en el que estamos ahora mismo, con lo cual gracias a ella parte de todo esto se pone en marcha y se desarrolla en estos años, y es editora científica de la colección Comunicación y Pensamiento de la editorial Egregius.
Muchas gracias a los tres. Sin mucho más que decir y pidiendo disculpas por esta breve síntesis de sus líneas curriculares, me gustaría darles la palabra en el sentido que hemos marcado antes, y sin más, pues le dejo la palabra al profesor Ramón Reig durante aproximadamente 15 minutos. Como no soy mucho de cortar, les ruego que miren un poquito al cronómetro, al reloj, para que así no haya ningún problema en cuanto al tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias María José Pérez. Encantado de estar aquí en esta mesa junto con mis colegas, mis tres colegas que me acompañan. Voy a sintetizar lo que pienso sobre este asunto de la investigación en estructura y poder, o en poder y comunicación. Seguramente coincidiré con otros colegas en que la investigación en este campo es escasa a nivel mundial, teniendo en cuenta la cantidad de investigadores en comunicación que hay. Pero lo que yo detecto es efectivamente una escasez de investigación en poder y comunicación. Entendido esto como explicar, no hablar sencillamente de nombres de grupos de comunicación y de medios de comunicación, sino de hacer un enfoque estructural del tema, es decir, el fenómeno dentro de un contexto de globalización económica mundial o de globalización socioeconómica mundial, que llegue incluso a penetrar, si fuera posible, en algo que no ha llegado todavía a las aulas españolas ni extranjeras, que es el pensamiento complejo. Porque cuando nos ponemos a investigar las interrelaciones entre comunicación, entidades financieras y otro tipo de entidades, como los inversores en general, estamos haciendo algo complejo, cierto, pero en el fondo simple si lo comparamos con los enfoques complejos. Pondré un ejemplo. Si nosotros estudiamos grupos de comunicación y lo que tienen detrás esos grupos, del contexto socioeconómico que tienen detrás, eso es un enfoque simple, a pesar de que sea pues complicado, es simple. Si nos preguntamos por qué se comportan de esa manera los seres humanos, por qué la comunicación intenta modelar mentes, cómo se defiende el receptor ante esto, cómo aparece el prosumidor, si intentamos verle sentido a todo esto, a esos comportamientos, entonces entramos en el terreno del enfoque estructural complejo, porque eso necesita la transversalidad. Volveré un poquito después al final otra vez. Eso necesita la transversalidad de conocimientos, necesita pues recurrir a otras ciencias. La neurociencia, por ejemplo, la sociobiología, la genética, y eso está muchísimo menos implantado que el propio estudio sobre la estructura y el poder de la comunicación. Por tanto, en definitiva, solamente hablando de lo que he definido como enfoque estructural simple, observamos ya que el número de investigaciones que se hacen es escaso. Si entramos en la complejidad, pues más escaso todavía. Y sin embargo, yo creo que el estudio de la complejidad de los seres humanos, la transdisciplinariedad entre las ciencias, es básico para intentar entender lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y subrayo lo de intentar entender, porque no significa eso que lo podamos entender. La complejidad actual es tal que necesitamos hablar entre nosotros los distintos representantes de distintos campos del saber, tanto de ciencias como de letras. Tumbar esa barrera que todavía existe entre las ciencias y las letras y las ciencias sociales. Dicho esto, me gustaría, he repasado o he ido recordando lo que yo veo de panorámica actual de la investigación en poder y comunicación. Si hablo de las revistas españolas, partiendo de la base de que es escasa, ¿no? Como dije antes, la investigación en poder y comunicación. Si hablo de revistas españolas, pues
casi siempre encuentro algo, no mucho, pero algo, en la revista Latina, en Estudios del Mensaje Periodístico y en la revista Telos, sobre todo en la revista Telos, que no se aparta de una línea muy interesante que ha tenido siempre, con sus altos y sus bajos, pero siempre ha tenido. Por lo demás, las demás revistas puntualmente publican algo, pero no es lo habitual en ellas. En las revistas iberoamericanas de investigación yo no he visto prácticamente nada de investigación en este campo, salvo las conocidas obras de Becerra y Mastrini, que ya las sabemos en libros, pero lo que es en artículos de auténtica, insisto, en auténtica investigación en poder y comunicación, que significa complicarse la vida examinando y descubriendo la telaraña mediática de intereses que está detrás del periodismo y que está detrás de la comunicación. Telaraña mediática socioeconómica que conecta, no solamente conecta, sino que hace que la comunicación y el periodismo estén dentro de esa telaraña. Hay que dejar ya la idea del periodismo y la comunicación como contrapoder o como cuarto poder para decir que más que eso es un elemento más del poder. Un elemento más del poder, y lo estamos viendo ahora con el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, como la estructura de poder de la comunicación occidental pues está respondiendo a los intereses de los poderes correspondientes que están intentando pues vencer a otro poder, a otra estructura de poder, que es Rusia, y cómo Rusia está a su vez transmitiendo sus intereses en su país a través de la comunicación. No son casos iguales, pero sí son semejantes. Como dirían los filósofos, no hay dos cosas iguales, pero sí semejantes. Por otro lado, cuando pienso en revistas internacionales, ¿no? Más allá de las iberoamericanas, pues me ocurre lo mismo. Cuando empiezo a repasar los contenidos de revistas científicas JCR de otros países, pues me encuentro que sobre todo hacen hincapié en el papel de las redes sociales. El papel de las redes sociales ahora mismo, cómo influyen en la gente, en determinados, cómo se comportan determinados colectivos sociales en las redes sociales. Sí, pero no hay una presencia clara, salvo excepciones, de las investigaciones sobre comunicación y poder. Las excepciones las he visto en análisis de contenido que sí tienen que ver con la evolución, con la conformación del poder, que han hecho algunas revistas anglosajonas, solo que hacen análisis de contenido histórico, contemporáneo, pero histórico, y también eso, y las repercusiones de esos contenidos en la opinión pública. Se centra mucho ahí, pero no exactamente en el poder y la comunicación. Me ha parecido interesante trabajos que publican otras revistas, no voy a citar nombres, pero sí cuando hablan de la posverdad y el declive de la democracia, me parece que sí que tiene que ver mucho con la investigación en comunicación y poder. El declive de la democracia sobre todo. Es decir, hay algo de suma actualidad como es el declive de la democracia. Tenemos las recientísimas elecciones que se han celebrado cuando estamos en esta mesa redonda en Francia, donde efectivamente ha habido unos resultados espectacularmente sorprendentes en lo relativo, ¿no? Porque también eran de esperar, ¿no? Donde una buena parte del voto que ha recibido el señor Macron pues procede de personas que lo han votado para que no llegue al poder la ultraderecha. El significado de esto es la pregunta que yo me hago siempre. Yo no me dedico a rechazar por sistema a la ultraderecha, sino a preguntarme por qué ha llegado la ultraderecha a esa situación y por qué no ha llegado la izquierda a esa misma situación. Es decir, los medios de comunicación hablan ahora de los antisistemas y se refieren a la extrema derecha, lo cual me sorprende porque yo no conozco que la extrema derecha sea antisistema. Aquí tuvimos en la dictadura de Franco que lo que hacía era guardar el sistema.
con sus características. Hasta Hitler guardó el sistema. Las empresas alemanas en época de Hitler colaboraban con las multinacionales norteamericanas antes de comenzar la guerra, y ahí estaban colaborando entre ellas. Luego yo no sé que sean antisistemas los partidos de ultraderecha, pero en fin, todo esto nos deja ver una crisis de la democracia evidente. Es decir, hemos dejado en manos de la minoría de inversores poderosos del mundo, pues la socioeconomía mundial, y el resultado ha sido que se han disparado las desigualdades y que hay muchísima gente disconforme, y Francia es un paradigma magnífico, porque Francia ha pasado de su famosísima revolución a estar ahora preguntándose, o sea, a estar ahora dirimiéndose el poder entre la derecha y la otra derecha, con ausencia total de movimientos más transformadores, o por lo menos históricamente más transformadores. Todo esto tiene mucho que pensar, y me gusta que algunas veces algunas revistas, muy poco, pero lo aborden: la crisis de la democracia. Por último, hay una revista, Critical Discourse Studies, que ha hecho un enfoque transdisciplinarios del análisis crítico del discurso. Y esto ya de por sí es muy bueno, porque ha empezado a estudiar la economía digital, ha empezado a estudiar el materialismo histórico, cómo se ha diseminado el pensamiento neoliberal, estábamos hablando o aludiendo a él hace un momento, y este tipo de monográficos publicados por algunas revistas aisladas, pues me parece muy interesante, y se ciñe mucho a la especificidad de la investigación en poder y comunicación. Dicho esto, paso a otro punto, que es la insuficiencia documental. Se deriva de lo anterior. Si yo tuviera que prepararme mi asignatura, que precisamente se llama Estructura y Poder de la Comunicación, con las revistas fuentes, con las revistas llamadas científicas, no podría hacerlo. Porque no solamente hay poca investigación, sino que está en algunos casos atrasada, dada la vitalidad que tiene este campo de la investigación. Yo puedo enseñar aquí revistas que no son ni JCR ni nada parecido, son periodísticas, son revistas periodísticas, en los cuadernos de periodistas de la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que me presentan temáticas mucho más interesantes que las que me presentan las revistas JCR. Puedo presentar otra competencia y cooperación entre medios y plataformas tecnológicas, y monográficos muy interesantes, escritos por periodistas de mucha relevancia y mucha trayectoria, que son para mí más interesantes que esos artículos presuntamente científicos y sesudos que publican en las revistas JCR. Incluso puedo enseñar una revista de tendencia liberal o neoliberal, que es Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Es una revista ya veterana, que aquí me publica un monográfico sobre el futuro del capitalismo. El futuro del capitalismo visto por una revista liberal. Interesante, interesante. Es decir, todavía hay publicaciones de pensamiento que a mí me resultan mucho más interesantes para prepararme, para saber de poder y comunicación. Junto con esto, hay que recurrir a prensa económica, porque esta materia, poder y comunicación, llevada al ejercicio práctico del periodismo, es periodismo económico y de empresa. Entonces tenemos los periódicos de referencia, los periódicos económicos, las páginas económicas, los monográficos económicos que hay tanto en el mundo digital como en el papel. Todo esto entre otros elementos como las webs especializadas, nos dan una visión mucho más acertada que la investigación oficial, vamos a llamarla así, universitaria, que hay a nivel mundial. Es mi opinión, y voy ya terminando mis 15 minutos. Finalmente, volver a lo que decía al principio. Frente a esto, nosotros tenemos los profesores y los expertos en comunicación, con vistas a que nos entiendan y a que los alumnos nos entiendan, tenemos que hacer una especie de pugna, de lucha contra Internet.
¿Qué entiendo por lucha contra Internet? Pues evidentemente que hay que construir un discurso sobre poder y comunicación, un discurso personal, con los conocimientos de cada uno, pero personal, para que el alumno no diga, eso ya lo tengo en Internet. Esto no lo va a tener usted en Internet. Esto se lo voy a decir yo y va a tener usted que tomar nota como siempre se ha hecho y va a tener usted que venir a tutorías porque el sistema Bolonia es un sistema que le da mucha importancia a las tutorías y no se le da ninguna importancia de facto, pero de jure las tienen. De manera que tenemos que hacer una composición de la materia, tanto para investigar como para explicarla, de tal manera que sea la visión de ese profesor. Y la visión de ese profesor va a exigir la transdisciplinariedad para que no esté en ningún lugar de Internet. La visión personal del profesor. Esto es lo que quería decir y dejo ya el tema para mis otras compañeras de mesa, que puedan ellas decir lo que piensan sobre el tema que nos ocupa. Muchas gracias, moderadora. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesor Ramón Rey. Me surgen un montón de dudas, de preguntas, bueno, o de comentarios al respecto de la ponencia que nos acaba de ofrecer. Pero bueno, como me he prometido que hasta el final no, paso a la profesora Nuria Almirón y le dejo sus 15 minutos. Nuria, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Podéis oírme bien? Perfecto. Perfectamente. Pues en primer lugar, gracias por invitarme a estar aquí, que es un placer inmenso con este acompañamiento. Yo he preparado algunas ideas al respecto, que va a ser un poco distinto de lo que ha dicho Ramón y bueno, ya creo que ya forma parte de esto, ¿no? Que digamos cosas distintas, pero es verdad que muchas de las cosas que ha dicho las comparto, no todas, pero muchas las comparto y el tema de la complejidad creo que es muy acertado de sacarlo con respecto a lo que es investigar sobre poder y comunicación. Yo no he hecho un análisis de lo que se está investigando a nivel global en el Estado español, ni en Cataluña, ni en Europa. No he hecho un análisis, digamos, exprofeso de esto, ni tengo conciencia de todo, absolutamente todo lo que se investiga, ¿no? Por supuesto, y me dejo un margen ahí por si hay cosas que se me han perdido. Pero dentro de lo que son mis campos de trabajo cotidiano, que es donde más conozco, os he traído 3 ejemplos de lo que yo considero que es ausencia clarísima de investigación en poder y comunicación desde una perspectiva crítica, ¿no? Claro, aquí tendríamos que empezar definiendo qué es poder y qué significa perspectiva crítica. No me voy a poner ahora esto porque entiendo que ya partimos todos compartiendo más o menos qué queremos decir con esto, pero sí que es verdad que tenemos que ir con mucha precaución porque hay mucho autoetiquetamiento de perspectiva crítica y de análisis de poder que en realidad no lo es, que en realidad es una descripción neutra o incluso a veces sesgada en direcciones contrarias a lo que sería una perspectiva crítica, que debe ser independiente y debe ser independiente de intereses y debe estar desconectada de aquellos que generan la situación de poder, ¿no? Pero en cualquier caso, no puedo entrar ahí, pero sí que resumiría la definición como el estudio del poder desde la comunicación debería atender, por supuesto, a aquellas situaciones y aquellas cuestiones en las que se involucran intereses pertenecientes a las élites de la sociedad y en las que la comunicación pues toma parte porque pues, o no las critica o las perpetúa o incluso forma parte de esas élites, ¿no? En este sentido, yo hace ya bastantes años que me pasé del estudio de la estructura propiamente de los medios periodísticos al ámbito de la comunicación persuasiva. Y si comparto lo que ha dicho Ramón con respecto a la escasez de este tipo de investigación para con respecto al periodismo, ya no os digo para con respecto a la comunicación persuasiva. La investigación en comunicación persuasiva, es decir, en temas de relaciones públicas, en temas de publicidad, es encontrar cuestiones un poco críticas, con mirada un poco crítica es muchísimo más difícil incluso que en temas periodísticos. Y yo creo que ahí hay un
cajón enorme de mucho interés, porque no solo es comunicación, sino que además es comunicación que influye también a los periodistas, con lo cual estamos jugando con los dos lados, ¿no? En este sentido, ahí habría todavía más escasez y todavía yo diría más necesidad. Estudiar la comunicación de los grupos de interés significa estudiar la comunicación de los lobbies, la comunicación de los think tanks, la comunicación de cualquier asociación o organización que defienda unos intereses y que está utilizando la comunicación para influir en la sociedad, y muchas veces sus mensajes llegan intactos a los periódicos, a las televisiones, y no hay no solo una mirada crítica desde el periodismo, sino que ni se percibe que deba existir una mirada crítica. No sé, los periodistas muchas veces no llegan a distinguir con precisión lo que es una fuente más o menos independiente de lo que es una fuente que pueda estar vinculada a intereses concretos. En el caso de los grupos de interés es algo que sucede constantemente. Hay lobbies que explícitamente trabajan abiertamente como lobbies, pero hay mucho trabajo de lobby que no es explícito y abierto, y después hay toda una serie de organizaciones que trabajan para generar conocimiento, y lo pongo entre comillas porque a veces es conocimiento, pero muchas otras veces simplemente es propaganda o simplemente es lo que interesa a los intereses que han fundado esas organizaciones, ¿no? Yo creo que aquí hay un campo muy interesante y esto está todavía menos estudiado. Yo hace 6, 7 años o un poquito más que me pasé a este campo, en el que también puedes hacer estudios de economía política o estudios incluso del discurso, y me parece, bueno, lanzo aquí una llamada para quien nos escuche, pues sepa que ahí todavía hay muchísimo más por hacer, ¿no? Entonces, 3 ejemplos que os traigo de espacios en los que hay mucho por hacer en este sentido, también desde el periodismo, pero sobre todo yo lo miro desde la mirada de la comunicación de influencia, aunque tengo que deciros que desde que estudio la comunicación de influencia cada vez tiendo más a pensar que el periodismo también es comunicación de influencia y también es persuasión pura y dura. De hecho, muchos manuales de relaciones públicas que no son críticos empiezan diciendo, haciendo esta reivindicación, ¿no? Que por qué nos ponen a nosotros la etiqueta persuasión cuando están persuadiendo también los periódicos y las televisiones todos los días, ¿no? Pero bueno, dicho esto, por ejemplo, 3 ámbitos donde yo he hecho mucho en falta una mirada crítica desde la investigación, que igual me estoy anticipando y acabará llegando, pero en estos momentos yo no la veo por ningún sitio. En primer lugar es desde la perspectiva de lo que es nuestra mirada antropocéntrica. Tendemos a definir los estudios centrados en la comunicación como los estudios centrados en aquello que hacen los seres humanos en su uso de la comunicación, de las herramientas comunicativas, pero paradójicamente en este uso que hacemos los humanos de las herramientas comunicativas, tradicionalmente hemos dejado al margen lo que hacemos los humanos con respecto a los individuos de las otras especies. Esto se ha reivindicado bastante con respecto al medio ambiente, que se ha incorporado de forma importante, pero todavía queda muchísimo por hacer por aquellos que habitan en el medio ambiente que no son humanos y que son seres sintientes también, que son todo el resto de especies animales que no somos los humanos. Aquí hay una mirada que está ausente y que debe formar de la parte de la mirada crítica, porque además esta mirada antropocéntrica y especista, que se centra solo en lo que interesa a nuestra especie, hasta el punto de omitir los daños que nuestra especie hace a otras especies, esta mirada tiene que ser crítica por fuerza, porque además hay un vínculo enorme entre especismo y capitalismo. Y ahí estudiar el capitalismo, y de hecho hay un vínculo enorme entre especismo y patriarcado, y entre especismo y sexismo, y entre especismo y racismo. De modo que cualquier mirada crítica que tenga en cuenta estos ismos y no tenga en cuenta el especismo y siga haciendo un análisis desde el antropocentrismo, protegiendo esa falaz superioridad de los seres humanos, pues claro, se está quedando muy corta, ¿no? Se está quedando muy corta y está dejando muchas cosas por estudiar. Y ahí la perspectiva crítica anda muy, muy coja, ¿no? Esto sería un ejemplo, ¿no? Toda la perspectiva crítica en comunicación que se olvida de la violencia contra los no humanos que ejercemos los humanos y gracias a las herramientas comunicativas.
Otro ejemplo donde yo veo también una carencia enorme y el que he estado estudiando estos últimos 5 años a través de un proyecto de investigación es el tema del cambio climático, crisis climática, emergencia climática, como le queramos llamar, donde hay muchísimo estudio hecho. De hecho, yo diría que es el gran campo emergente, ¿no? Porque casi si quieres obtener financiación de alguna organización que financie, bueno, si vas con cambio climático por delante, sabes que tienes mucho ganado, ¿no? En este ámbito, bueno, se hacen cosas muy interesantes y se hacen muchos estudios de cobertura periodística, de cómo se explica. Hay una preocupación muy importante por cómo explicar mejor lo que está sucediendo para que la gente se conciencie y para que la gente actúe de forma más eficaz. Pero hay una absoluta crítica de lo que yo le llamo la narrativa del cambio climático. Y por narrativa del cambio climático me refiero, no por supuesto a que el cambio climático no exista, no estoy hablando de la ciencia del cambio climático, sino me estoy hablando del discurso desde las élites del cambio climático. Hay una tendencia muy, muy abundante y que de hecho yo también empecé con esa tendencia a simplificar una vez más y polarizar entre buenos y malos. Y digamos que culpar de la inacción climática y culpar de buena parte de los problemas que tenemos con el clima a una serie de actores a los que llamamos negacionistas y que serían las grandes barreras que nos han impedido avanzar para dejar de contaminar y bueno, etcétera, ¿no? Esto es una simplificación bueno, casi obscena, ¿no? Si te pones a estudiar lo que sucede de verdad, te das cuenta que, por supuesto, esta gente existe, por supuesto hay un grupo de personas en Europa bastante reducido, en Estados Unidos de mayor envergadura, que niegan cuestiones básicas de ciencia y que les podemos etiquetar como negacionistas, pero después hay un grueso mayoritario de actores que no son negacionistas, pero que se dedican sistemáticamente a obstruir la acción climática, a obstruir las políticas climáticas. Actores que de cara al público promueven la acción climática, son críticos con las emisiones, son muy verdes, pero que después en las puertas traseras hacen lobby para frenar cualquier tipo de política que realmente pueda ser eficaz para atajar emisiones, ¿no? Lo que hay en realidad es un obstruccionismo masivo y extendido del que forman parte prácticamente todo el mundo. Y después hay un poco de negacionismo, ¿no? Pero la simplificación a la que tendemos es a pensar que están los buenos y los malos, ¿no? Los negacionistas y los que no. Y por narrativa del cambio climático yo me refiero precisamente a no estudiar desde una perspectiva crítica cómo las élites están construyendo una narrativa aparentemente de acción climática, pero que en realidad no es así, que en realidad está muy coartada y muy reseteada por el lobismo, por las fuerzas económicas y los intereses que están obstruyendo constantemente y que también ayudan a que buena parte de la población no acabe de ser del todo consciente de lo que significa cambiar de hábitos, ¿no? Pero aquí yo creo que, bueno, por ejemplo, narrativas como lo del net zero, ¿sabéis? Lo de las emisiones cero, que es es un canto al aire espectacular, en el que se pretende hacer creer a la población que es posible seguir viviendo prácticamente como estamos viviendo hasta ahora con emisiones cero. ¿Cómo va a ser esto posible? Las previsiones son reduciendo un poquito las emisiones hasta donde podamos, porque totalmente no vamos a poder, y el resto capturando las emisiones, capturando el carbono, ¿no? Esto es un discurso que está ahí, está en el Green Deal europeo y que además recupera, por ejemplo, la energía nuclear como energía verde y que no vende, bueno, vende aire, vende espuma, vende humo, como le queráis llamar, porque en la realidad cuando vas a analizar lo que está diciendo no es factible, no es viable en absoluto, ¿no? El discurso del emisiones cero, tal y como se propone, lo que es business as usual, es seguir haciendo lo mismo de siempre,
pero con la entelequia de que la tecnología nos va a salvar una vez más y vamos a poder enterrar todo el carbono, que no sabemos ni dónde lo vamos a enterrar, ni sabemos una vez enterrado cuánto va a durar ahí, ni sabemos cómo va a responder eso a si hay accidentes naturales como terremotos, etcétera, ¿no? Es toda una entelequia. Esto es solo un pequeñísimo ejemplo de lo que es una narrativa que en el fondo está lavándole la cara a las élites que aparentan, que necesitan aparentar que están haciendo algo, pero en realidad hacen muy poco por varios motivos que ahora no tengo tiempo de explayarme, pero que en buena parte entre esos motivos está la enorme, poderosísima tarea de los lobbies y de todos los grupos de interés, con su enorme expertise, con su enorme habilidad con la comunicación persuasiva. Y ahí yo creo que falta mucho tener esta mirada y salirnos un poco de cómo están cubriendo los periódicos el cambio climático, etcétera, ¿no? Y después, como tercer espacio en el que yo veo también una falta enorme de espíritu crítico y de análisis del poder de verdad, pues lo tenemos en estos dos últimos años y medio de pandemia y ahora guerra con Ucrania, en donde se genera un discurso único, oficial, se construye un enemigo común único que justifica la reducción de derechos fundamentales, tanto durante la pandemia como ahora con el caso de Ucrania, ¿no? Un discurso que se puede explicar totalmente cogiendo cualquier manual de lo que es la comunicación en tiempos de guerra, es exactamente eso. Es anular toda disidencia con la justificación de que estamos en un momento de crisis absoluta y debemos defendernos ante un enemigo común y salvaje, primero un virus, ahora los rusos. Esta simplificación, esta polarización está haciendo mella también en la investigación crítica, donde vemos mucha gente muy preocupada por lo que llaman desinformación, pero desinformación solo de unos, no de los otros, no de todos, ¿no? Mucho estudio de la importancia, por ejemplo, de los fact-checkers sin ahondar en quién está financiando esos fact-checkers. Y al final, una aceptación de que no puede haber disidencia y de que solo de que hay ese discurso único porque estamos en un tiempo de guerra, en un momento bélico que justifica eso. Cuando hemos estudiado tantas veces y tan bien lo que eso significa, solo basta recordar, por ejemplo, a Orwell, a Russell durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que ya hicieron esta crítica muy fuerte de cómo no se puede utilizar la excusa de estar en guerra para promover un discurso que elimina totalmente la disidencia y que permite recortar derechos fundamentales que no están justificados, ¿no? Y ahí hay una falta de explicación y de investigación del papel que están haciendo los medios de comunicación, que están totalmente alineados con ese simplismo, esa polarización de buenos y malos, y estamos con los buenos porque los malos es un virus y los rusos, ¿no? Yo creo que, bueno, estos tres ámbitos un poco para daros ejemplos concretos donde la comunicación persuasiva, la comunicación de influencia, pues tiene un papel muy importante. Y ya acabo aquí porque creo que ya he acabado los 15 minutos. Simplemente pues dándoos las gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Nuria. Muy interesante. Igualmente, la verdad es que surgen muchos temas y seguro que a nuestros televidentes en este ratito ya les están surgiendo un montón de preguntas que les gustaría lanzaros. Así que me voy a reservar ese momento para el final, como he dicho antes, y le dejo la palabra a Rosalba Mancina Chávez. Muchas gracias y tienes tus 15 minutitos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, María José, por cederme el uso de la palabra. Y gracias a Nuria Almirón y a Ramón Rey por sus ponencias. Realmente estoy fascinada de escucharlos y también contenta porque he preparado algo muy distinto, que me imagino que será complementario. Entonces me parece que podemos complementarnos bien. Yo empiezo también haciendo una reflexión sobre la importancia de los términos, como empezó Nuria, diciendo es momento de replantearnos qué es el poder, pero también replantearnos qué es la perspectiva crítica. Y yo voy incluso un poquito más allá, momento de replantearnos
que es la estructura de la información y sobre todo replantearnos lo que es la economía política de la comunicación y a lo que se dedica. Yo creo que llegó un momento a inicios de este siglo, finales del siglo pasado, los 90 o los 2000, que estábamos como muy preocupados si era economía política de la comunicación, la información y la cultura, intentando definir cuando se fundó ULEPIC, a qué nos dedicábamos, qué hacíamos y en qué sentido lo hacíamos y demás. En ese sentido, pues me parece interesante, uniendo un poco lo que expuso por un lado la profesora Nuria Almirón y por otro lado Ramón Rey, la trascendencia de unir investigación y docencia y repensar qué estamos haciendo en investigación para plantearnos qué es lo que estamos haciendo en docencia o cómo lo estamos haciendo llegar al alumnado en este caso, que al final de cuentas es una de nuestras vocaciones en la universidad. Por un lado, ir generando conocimiento, pero por otro lado también ser capaces de dar ese conocimiento al alumnado, esa perspectiva crítica o esa visión del poder, que siempre defiendo que la universidad es como la gran laguna de libertad que tenemos todavía, donde efectivamente podemos inculcarle al alumnado todo aquello que pensemos que es la realidad, ¿no? Que es con toda la honestidad, porque no tenemos detrás más intereses que nuestro propio prestigio, que nuestra propia cara, la cara de vergüenza que se nos cae si no hacemos las cosas bien y nadie más, ¿no? Somos realmente libres, por lo menos en las universidades públicas españolas y yo creo que así lo consideramos todos. Y veo como un desfase bien grande entre la docencia y la investigación. En docencia, los planes de estudio siguen considerando casi todas las universidades públicas más relevantes o más conocidas, o por lo menos por número de estudiantes, siguen considerando entre sus asignaturas estructura de la información, estructura y poder de la comunicación, algunos con otros nombres como sistemas de medios, sistema internacional de medios, sistema de medios en España y demás, sistema mundial de la comunicación, pero prácticamente todas tienen en su plan de estudios contempladas las asignaturas estructura de la información, estructura global de la información y demás. Algunas divididas también en políticas de la comunicación. Sin embargo, cuando he hecho un rastreo para ver, hemos hecho el profesor Ramón Rey y yo un rastreo para ver qué tesis doctorales se están haciendo, cuando metemos en la base de datos TESEO la palabra clave estructura de la información, salen 8 tesis solamente y 7 de ellas son en la Universidad de Sevilla, o sea, como que somos los únicos loquitos que estamos utilizando todavía el término estructura de la información, estructura de la comunicación. Si lo ampliamos un poco y ponemos economía política de la comunicación, ya no salen más tesis, nos salen 27, pero igual tenemos 9 de ellas en la Universidad de Sevilla, 7 en la Complutense de Madrid, 2 en la Carlos III, y luego tenemos ya en la Pompeu Fabra, en la Universidad de La Laguna, y en otras universidades que ya destacan con una tesis. Entre los directores de tesis más que aparecen con más frecuencia cuando utilizamos las palabras claves economía política de la comunicación, estructura de la información, están Ramón Rey, Aurora Labio, Ana Isabel Segovia, Luis Alfonso Albornoz, Fernando Quirós, Montse Bonet de la Universidad de Granada. Entonces, bueno, no dudo que estas sean las únicas tesis que se hacen sobre poder y comunicación en España. Pienso que más bien es una cuestión terminológica, que le seguimos llamando estructura de la información o seguimos planteando que lo hacemos desde la economía política de la comunicación y no todos lo están haciendo así, ¿no? Cuando nos fuimos a hacer un rastreo por los grupos de investigación que se dedican a la economía política de la comunicación o a la estructura de la información, pues encontramos también que como estructura de la información solo aparece el grupo liderado por el profesor Ramón Rey de la Universidad de Sevilla y el de la profesora Aurora Labio también de la Universidad de Sevilla y otro de la Universidad CEU Cardenal Herrero dirigido por Elvira García de Torres, que se llama Observatorio de Investigación en Medios Digitales. Cuando ampliamos un poquito más el espectro y le ponemos economía política de la comunicación,
Ya nos aparece a Andreu Casero Ripollés, por ejemplo, que estudia periodismo, comunicación y poder. Nos aparece Luis Alfonso Albornoz, que estudia diversidad audiovisual. Nos aparece Ángel Vadillo, con su grupo de investigación en industrias creativas, industrias culturales y de la comunicación. Manuel Palacio, que con su grupo Tecmerín, de la Universidad Complutense de Madrid, Televisión y Cine, Memoria, Representación e Industria. Marcelo Martínez, de Ciudadanía y Comunicación, de la Universidad Santiago de Compostela, e Isabel Fernández Alonso, de la Autónoma de Barcelona, con el grupo Daniel Jones, con el grupo de investigación en estructura y políticas de comunicación. Por eso creo que puede ser una cuestión terminológica, porque no me parece, por ejemplo, el grupo de Núria Mirón, no me parecen otros que yo sé que hacen investigación en comunicación y poder y que lo están haciendo de una forma muy activa, con muchas publicaciones relevantes, pero que con las palabras clave, estructura de la información, economía política de la comunicación, no me aparecen. En todo caso, y por eso en este congreso hemos planteado un encuentro de investigación, de investigadores en comunicación y poder, para que intentemos redefinir el área e intentemos conocernos e intentemos ver qué estamos haciendo, por dónde lo estamos abordando, desde el enfoque complejo que a lo mejor plantea Ramón Rey, o desde el enfoque de la perspectiva crítica del estudio de los lobbies, como lo plantea Núria Almirón. Un enfoque que además yo creo está muy vinculado a lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Porque cuando buscamos a nivel global también estudios de economía política de la comunicación, nos encontramos con lo que ha afirmado Robert Machesney en la conferencia inaugural, que son cada vez más residuales los estudios de economía política de la comunicación en la Universidad de Illinois. Prácticamente ha desaparecido la economía política de la comunicación, y en cuanto a informes o estudios globales, publicaciones globales, pues destaca el que impulsó la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación, el Global Media Gigantes Globales Mundiales, pero prácticamente es la única obra que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, no estamos haciendo demasiado en ese sentido, ¿no? Pienso que, y retomando un poco lo que han dicho las dos personas que me antecedieron en la palabra, estamos en un momento de declive de la democracia, ha dicho Ramón. Quizá lo ha dicho Núria también, de reestructuración de esas estructuras de poder, y yo lo he llamado en algún momento la estructura invisible de poder, como que el poder se ha hecho muy difícil de estudiar porque es muy invisible, muy, muy invisible, y además se disfraza de formas democráticas, como en el tema del cambio climático. Actúa de formas como que se pueden disfrazar incluso de perspectiva crítica, el poder mismo, ¿no? Y se plantea y se pone de cara al público como la perspectiva crítica, lo cual genera muchísima confusión, como el tema de Ucrania, el tema pandemia. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está? ¿Quién nos está engañando? ¿Dónde está el norte, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la brújula? Ese es, según lo que yo alcanzo a ver desde mi perspectiva, que es mucho más joven en el sentido académico, porque Ramón Rey y Núria Almirón tienen una trayectoria muy amplia en estudio de comunicación y poder, y tienen evidentemente un respaldo, un bagaje detrás que les respalda mucho más que a mí, que soy bastante nueva en el tema. Pero creo que esa es la perspectiva, investigar a esa estructura de poder que se ha vuelto invisible, que quizá está realizando en este momento de cambio, de crisis del capitalismo, tal y como nos enseñaba Ramón en la revista que nos presentó, en esa revista de corte liberal, hacia dónde va el capitalismo, lo que se hablaba mucho en el 2008, un replanteamiento de Bretton Woods, que hacemos el capitalismo reinventándose quizá para replantearnos una maniobra de adaptación del propio poder al nuevo tiempo, ¿no? Es decir, no es porque la perspectiva crítica vaya ganando terreno o le planteemos al poder desde la comunicación una alternativa, o planteemos desde la academia una alternativa,
o propongamos desde la academia una salida, sino que el mismo poder reciclándose a sí mismo en esta maniobra que hace para adaptarse y cambiar para seguir siendo el poder, ¿no? No dejar de ser el poder. Lo veo como muy claro en lo que han hecho los fondos de inversión, que eran los que sostenían antes los conglomerados mundiales de la comunicación, y cómo cuando empiezan a crecer las nuevas empresas digitales y a ganar terreno frente a los conglomerados clásicos, no se hace una lucha contra estas gigantes digitales, sino lo que se hace es una adaptación, y los mismos fondos de inversión se convierten ahora en accionistas de estas nuevas empresas que son, que tienen el liderazgo a nivel global, ¿no? Me llama la atención en esta sociedad de la información cómo se han cambiado las tornas y cómo los gigantes digitales tienen ahora la supremacía en el poder global. Creo que ese es el reto. Bueno, creo que he soltado también muchas ideas, espero que podamos irlas en el turno de preguntas y de respuestas, pero sobre todo a lo largo del Congreso, con todas las aportaciones de tantos sitios tan diversas, de tantas instituciones que nos han llegado, que se pueda ir comentando repensar la economía política de la comunicación. No sé si en esos términos, o no sé si ya simplemente hablar de investigación en comunicación y poder va a ser suficiente sin necesidad de poner etiquetas de perspectiva crítica o de estructura de la información, que todavía es un término que parece que lo vamos usando cada vez más, ¿no? En una tesis doctoral que se defendió la semana pasada, a mi doctorando le preguntaban, ¿por qué afirma usted que su tesis es crítica? Y él hacía un estudio de la adaptación del poder en la transición española, como la élite de poder cambió y se adaptó al nuevo tiempo y se adaptó a la democracia. Y luego hacía un rastreo en el contexto donde decía, pero no es la élite franquista, sino es la misma élite de la República, es la misma élite que venía antes, es decir, la misma élite que se ha ido adaptando a los distintos tiempos y se ha ido pues camuflando o metamorfoseando, podríamos decir, en la maniobra esta conocida como maniobra lampedusiana, ¿no? De adaptación al poder y de cambiar todo para que todo siga igual. No me queda más que agradecer, María José, por la coordinación de esta mesa, agradecer a mis compañeros y sobre todo al público presente en esta charla y en este diálogo que estamos entablando esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. La verdad es que me surgen muchas, no dudas, como decía antes, comentarios o preguntas que me gustaría lanzaros, pero voy a resumirlos en dos, y me gustaría que no fuera yo quien llevase el peso, sino que entre vosotros establecieseis una especie de diálogo, sobre todo en dos áreas, una más, digamos, técnica y la otra más de introspección. ¿Por qué voy en este sentido? Hemos hablado mucho de investigación, se ha hablado mucho de investigación también porque la mesa así lo requería. Estábamos caminando en reestructura de la comunicación, economía política de la comunicación, estábamos viendo cuáles son las líneas un poco que se ve el hueco de por dónde puede girar o dónde puede ir esa investigación en comunicación y poder de la que hablaba antes Rosalba. Me gustaría que estableciésemos 3 o 4 líneas fundamentales de cara a futuro que se pudiesen establecer como básicas para quien nos esté escuchando, viendo, como esenciales para estudiar e investigar la comunicación y el poder. Han salido aquí, obviamente que cada uno ahí habéis ido aportando líneas que veis donde se puede trabajar, pero me gustaría tener como 3 o 4 líneas que pudiese salir de aquí como resumen un poco de esa misma idea. Y antes de dejaros paso, 2 apuntes en esta dirección. En este sentido de la investigación hay un tema que me preocupa sobremanera, que es la metodología de esta investigación. Obviamente que tanto la estructura de la comunicación como la economía política de la comunicación, como el estudio de los grupos de interés que la profesora Núria Almirón antes comentaba y está desarrollando en la última etapa, en los últimos creo 6-7 años que está desarrollando la profesora Núria Almirón en esta línea, me gustaría que también pusiésemos un foco sobre esas metodologías. Los que vienen detrás de nosotros, los nuevos doctorandos o los doctorandos que ya hay en nuestras áreas de conocimiento, a veces
veces les preocupa mucho el cómo se hace esto. Yo digo que metodología es camino, es el camino para llegar al conocimiento, pues me gustaría que un poquito también trabajásemos de una manera muy sencilla esas líneas de investigación que antes aludía, relacionándolas con la metodología. ¿Por qué? Porque yo creo que una de nuestras bases, no solamente orgánicas o administrativas de la labor del académico, del investigador o del universitario, es la investigación, obviamente, pero como antes apuntaba, no sé si creo que ha sido Rosalba, pero si no ha sido así, apuntabas a la docencia, el camino hacia la docencia. Pues creo que si conseguimos aunar esas tres pilares, es decir, investigación, qué es lo que nos interesa desde un punto de vista, digamos, personal y también orgánico a través de nuestros grupos de investigación, de nuestra labor como investigadores, si caminamos hacia cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de metodología, pero también mirando a que al fin y al cabo se retroalimenta nuestra docencia, mejora nuestra docencia, si todo esto redunda en nuestros alumnos, que es al fin y al cabo quien en primera línea están escuchándonos en cada una de nuestras universidades. Así que mi primera pregunta es esa: investigación, docencia, metodologías, un poco así, en ese orden o con toda la complejidad, y ya sé que no tenemos ese tiempo para desarrollarlo porque casi nos llevaría a una mesa redonda nueva. Y por último, y la segunda pregunta, y esta sí que es un poco a modo titular, como periodistas, me gustaría que hablásemos de cosas positivas. Hemos hablado desde el principio de la mesa, el profesor Ramón Reig nos establecía como una especie de, bueno, nos quedan huecos por cubrir, hay investigación que realizar, hay lugares en el ámbito científico de la comunicación donde se podrían incrustar esas investigaciones. Me gustaría que tanto el profesor Ramón Reig como la profesora Núria Mirón como la profesora Rosalba Mancinas nos dijeran dos cosas positivas que en esta área de investigación y poder hemos desarrollado a lo largo del tiempo, a modo titular, porque así nos llevamos siempre esa, bueno, a veces tengo la sensación que cuando nos reunimos investigadores en comunicación nos centramos mucho en lo que nos falta por hacer, pero quizá no miramos con la misma perspectiva positiva lo que ya llevamos hecho. Entonces, ya sé que es mucho y en vuestras bibliografías está esos puntos de poder, de positividad y de poder positivo en esta área de conocimiento, pero me gustaría acabar con esa mirada hacia lo positivo. Y como no quiero hablar mucho, que ya he hablado mucho, os dejo la palabra, y si nos parecen sugerentes estas preguntas podemos lanzar otras, que esto es totalmente abierto. Bueno, ¿empiezo? ¿Empiezo Sí, yo? claro. Gracias. Lo positivo para mí es que la investigación y la docencia en poder y comunicación nos hace libres. Todo conocimiento hace libres, nos vuelve libres, nos complica la vida, pero aquí no hemos venido exclusivamente a, como dicen los anuncios publicitarios, a ser felices. Ser felices también es conocer las cosas. Aquí nos han traído para que, ya que nos han traído, intentemos comprender lo que sucede y el sentido de lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso es ser felices. Y yo creo que la metodología estructural, es decir, la interrelación de todo con todo, esa es la metodología estructural, así de sencillo y así de difícil. La metodología estructural te lleva a la felicidad, entre comillas, una felicidad como la que definía Aristóteles, ¿no? La melancolía gozosa, o la felicidad que adquiere el filósofo cuando cree saber las causas de algo. De manera que yo creo que eso es lo más positivo. Uno no es en la vida feliz, y cuidado con este término, porque haga una cosa u otra que le parezca que eso es feliz, hacer viajes, etc. Uno va siendo feliz cuando va comprendiendo el mundo al que le han traído. Pero aquí hay una salvedad. Esta cuestión no es cuestión de muchas personas, sino solamente de minorías. Igual que este congreso es una cuestión de minorías. Aquí hay una cuestión que hay que meter en la metodología. Ha preguntado la moderadora por la metodología. La metodología es la economía política de la información, la comunicación y la cultura. Todos esos conceptos ligados entre ellos. Es decir, hay una
Hay 5 conceptos en esto que acabo de definir como economía política de la información, la comunicación y la cultura. Hay 5 conceptos que son la economía, la política, la información, la comunicación y la cultura. Y todos esos conceptos se relacionan entre ellos. Pero para relacionarlos entre ellos hace falta una complejidad que no voy a entrar ahora en ella. Y esa complejidad no están dispuestos a afrontarla la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos. La metodología que te hace libres tropieza con el deseo que parecen tener la mayoría de las personas de no querer ser libres, porque es muy incómodo. Tú no puedes soportar la verdad, dicen en cierto momento de la película algunos hombres buenos, o Código Rojo, le dice uno de los militar que está siendo juzgado por un presunto asesinato, le dice al abogado, al fiscal, que es joven, un Tom Cruise joven, y un Jack Nicholson, le dice, tú no puedes soportar la verdad, cuando le exige que le diga la verdad de lo que ha sucedido en la base de Guantánamo, donde ha muerto un soldado, ¿no? Bueno, pues esto es donde tropieza la metodología que yo propongo, modestamente. Y sin embargo, esa metodología otorga felicidad. Lo que pasa es que la felicidad tiene un riesgo. Es decir, todo el esfuerzo, todo el sobreesfuerzo para poder existir, no vivir, porque yo estoy de acuerdo con el profesor Federico Bamba, que en paz descanse, el profesor de conducta humana en la Universidad de Sevilla, cuando en uno de sus libros distinguía entre vivir y existir. Y él decía, aunque a lo mejor en esto me va a reñir Nuria Mirón, vivir vive una planta, vivir vive un animal, pero un ser humano existe. Es decir, necesita tener una ilusión, unos planes por los cuales vivir. Seguramente todos los seres de la naturaleza tienen esos planes. La diferencia es que el ser humano necesita, como decía Boulding, el ser humano sabe que sabe, necesita saber que esos planes los tiene ahí. Por eso hay tanta juventud desengañada y también por eso sube la extrema derecha. En fin, yo resumiendo, diría que hay una economía que se une con un mundo político y eso es ya el poder, la unión entre lo político y lo económico, pero ese poder necesita unos altavoces. Esos altavoces son las estrategias de información que se lanzan sobre la gente. La persuasión negativa, además, porque hay persuasiones positivas. Cuando yo estudiaba esto, estudiaba las persuasiones positivas. Entonces, hay un poder que necesita una estrategia informativa y, por tanto, persuasiva para conservarse en ese poder todo el tiempo que pueda, porque esa es su obligación. Igual que la obligación de las personas que no están de acuerdo es quitar de en medio a ese poder. Pero ahí tropezamos con el problema de los ciudadanos, porque no hay que simplificar las metodologías. Aquí ya no se puede dividir las cosas entre los buenos y los malos. Los malos son los terribles capitalistas que lo contaminan todo y lo manipulan todo, y los buenos son los ciudadanos, que los pobrecitos son manipulados. No, usted tiene, sobre todo ciudadano occidental, tiene las herramientas suficientes para defenderse. Y si no las utiliza es porque no quiere hacerlo, o porque no está capacitado para hacerlo. Por tanto, ya está bien de estar simplificando las cuestiones con la binaria, el enfoque binario del bueno y del malo. Como, en definitiva, hay una metodología, pero se ejerce de forma minoritaria. Y esa metodología no está implantada ni mucho menos, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Por eso, quizás diga el profesor Machesney que en la Universidad de Illinois se está olvidando. Es que se está olvidando a nivel mundial. El simple enfoque estructural se está olvidando a nivel mundial. Y la memoria histórica universal se está olvidando a nivel mundial. Y esto va a dar paso a la posthumanidad. Uy, estaba tomando notas aquí como loca. Nuria, ¿alguna aportación? O bueno, Rosalba, no tenemos por qué seguir el mismo orden, como queráis.
Si queréis sigo yo. Sí, venga, Rosa, venga, Nuria. Bueno, añadir poco a lo que ha dicho sobre las cosas positivas, por supuesto. Hacer investigación sobre el poder, hacer investigación crítica, es cultivar la conciencia y claro, eso pues siempre es bueno, ¿no? Para quien quiera ser un ciudadano libre, una ciudadana libre. También otra cosa positiva es que hay tanto por hacer que puedes hacer una carrera académica de éxito si tienes un poco de inteligencia, ¿no? Yo no soy tan crítica con las JCRs como Ramón, creo que ahí se puede salvar mucho, yo he aprendido mucho con ellas y me han publicado cosas muy críticas. Pero en cualquier caso, mi apunte aquí sería sobre todo, porque me ha parecido muy interesante lo que decía Rosalba sobre que buscando como estructura ya no se encuentra y tal, ¿no? Yo creo, bueno, yo estoy en un grupo de investigación en la UPF que nos llamamos CRITIC y soy la coordinadora de un máster que se llama Máster sobre Medios, Poder y Diferencia. Y bueno, mis últimas tesis, bueno, todas mis tesis van sobre poder, lo que pasa que no van sobre estructura de la comunicación. Yo creo que no deberíamos reducir el concepto de poder al concepto de estructura de la comunicación y además de estructura de la comunicación de los medios periodísticos, que es normalmente lo que pensamos. La estructura de la comunicación se puede estudiar con la economía, se estudia con la economía política para poder revelar ese poder, pero el poder está en otros sitios también. Yo diría que podemos ver al menos 3 áreas en las que podríamos encontrar esas tesis y esos artículos que Rosalba decía que no encontraba con los criterios de estructura de economía política, ¿no? Uno, por supuesto, es la economía política, por supuesto, el estudio de las relaciones de poder que hay detrás de cualquier organización de comunicación. Pero después también, por supuesto, en el discurso está la perpetuación del poder, de las ideas y de la ideología del poder. Por lo tanto, estudiar el discurso también puede ser una forma, y es una forma de estudiar el poder. Y después yo añadiría además el estudio y cultivo de una ética independiente y no alineada con el poder. Porque la ética, bueno, la ética normativa parece como que está todo hecho, pero no está todo hecho. La ética ha ido evolucionando, tiene que seguir evolucionando y lo hace no solo de acuerdo con los progresos de nuestra conciencia, sino también en parte con los progresos de la tecnología y cómo evoluciona esos medios con los que comunicamos, ¿no? Y ahí, bueno, el estudio de lo que es el digitalismo desde una mirada crítica, yo recuerdo cuando nació la Internet web, porque Internet ya existía antes de la web, pero me acuerdo cuando nació la Internet web que hubo como una avalancha en España, porque yo en esos momentos era periodista especializada en temas de tecnología y claro, me cogió el tema de Internet en mi centro, ¿no? Y hubo una avalancha de libros críticos con Internet o libros que alertaban sobre los peligros de la digitalización. Nada más arrancar. En todas partes sucedió esto, pero aquí particularmente sucedió y yo creo que casi todo el mundo publicó algo al respecto crítico que era muy interesante y que sigue siendo enormemente válido, porque en estos momentos podemos ver cómo básicamente esas herramientas que todavía algunos sitúan en el cajón de las herramientas para ser libres son herramientas al servicio del poder. Todas las redes sociales, todo lo que ha significado que nos basemos en una serie de buscadores como Google y poco más para encontrar información. Ahí hay un estudio del poder interesantísimo, tanto desde la economía política como desde la ética que tiene que adaptarse a todo esto y como desde la perpetuación de esas ideas con el discurso. Por lo tanto, yo, claro, si reduces poder a lo que es estructura, entonces, por supuesto, la única metodología, la única visión es economía política. Pero si lo amplías al resto, pues tienes mucho más y es muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que no sé por qué exactamente, la gente no tiene interés en estudiar temas estructurales, no tiene interés en estudiar temas que se salgan de lo que es el análisis de las narraciones, de los discursos y probablemente por el contagio de lo que es el posmodernismo, ¿no? Y que
en el que, bueno, el discurso es el rey, ¿no? Yo creo que es muy importante incorporar el discurso en la ética al estudio crítico del poder. Sigo pensando que sin la economía política no tienen sentido, pero es verdad que hay una falta de interés total por estudiar temas estructurales, por estudiar quién financia a quién se relaciona con quién, y después hay muchos problemas por publicar esto, porque nos dicen que es puramente descriptivo, y bueno, hay todo un bucle ahí que dificulta, pero esto ha sido siempre, Ramón, o sea, yo cuando empecé ya me lo dijiste, esto ha sido siempre y no sé, y creo que va peor, yo creo que va peor, porque yo recuerdo al principio empezar a dirigir tesis que todavía tenía cierto espíritu de promover análisis estructurales, pero ya lo he dejado. O sea, pero eso no significa que no hagamos cosas sobre el poder, pero es verdad que no se hacen cosas sobre el poder a nivel estructural, eso es totalmente cierto, y esto es una carencia que además se nota mucho las personas que no tienen formación en economía política, porque pueden llegar a ser muy ingenuas en temas de relaciones de poder, ¿no? Y el análisis discursivo de las organizaciones comunicativas cuando tienes o no tienes un bagaje de economía política es totalmente distinto, ¿no? Pero sí, no está en boga, no lo estaba y va a menos. No sé, quizá Rosalba sepa explicarnos por qué. Bueno, no sé explicar por qué. Lo que sé es que como yo hice el estudio de lo que era estructura de la información y seguí un poco la pista de un trabajo que habían hecho precisamente Ramón Rey y Nuria Almirón hace unos años, viendo cuál era el estado de los estudios de economía política de la comunicación en España, qué se estaba haciendo, qué se estaba publicando. Pero me llamó la atención el desfase entre docencia e investigación, que en docencia se siga llamando estructura de la información, estructura de la comunicación, y que en investigación sea muy residual. Por eso planteaba, por lo menos, que tengamos el debate y me encanta que planteemos como estamos investigando poder, pero es que ya no le llamamos así, ahora le vamos llamando y nos vamos adaptando, ¿no? Como la estructura de poder, nosotros también nos adaptamos. En ese sentido, retomando las preguntas que nos planteó la moderadora, la profesora María José Pérez Serrano, en cuestión de metodología, que siento que es una crítica que nos plantean siempre desde algunas escuelas de investigación más ortodoxas. Yo he tenido que aguantar en la Universidad de Sevilla que nos digan, pero ¿cuál es vuestra metodología? Y que economía política de la comunicación les resulte todavía insuficiente. O quizá hemos tenido que aguantar en algún tribunal de estos de los máster donde nos toca gente que no sabe nada del tema, que nos digan, pero si eso ya está superado, y que no se planteen para nada que ahora sean más necesarios que nunca. Justamente lo contrario a lo que has dicho tú, Nuria, de que hay un campo por investigar inmenso porque muy poca gente lo está haciendo, y que tengan una visión al revés muy corta de que es algo que se superó en los años 70 y que ya estamos en las sociedades democráticas y ya no es necesario seguirlo investigando, ¿no? Y continuando con esos apuntes que nos pedía la moderadora que planteáramos, yo lo apunté desde el periodismo, pero quizá me puedo sumar al reto que nos planteas, Nuria, de ampliarlo y ponerlo desde la comunicación, sobre todo porque en la Universidad de Sevilla sí que se ha puesto la asignatura en las enseñanzas de publicidad, por ejemplo, y estamos luchando para que se ponga también en comunicación audiovisual y que todos lleven una formación básica desde la economía política de la comunicación. Pero en ese sentido creo que las preguntas a responder desde nuestros distintos ámbitos de la investigación es si puede la comunicación, el periodismo, ser un contrapoder en las sociedades democráticas, o es que las sociedades democráticas están organizadas de tal manera que han integrado a la comunicación como una parte más del poder, en la que ya el tema contrapoder no tiene ningún sentido, sino que están como brazos ejecutores simplemente, ¿no?, del poder. Yo creo que es necesario replantearnos qué se entiende por periodismo en ese sentido, hacer una revisión del concepto, si periodismo lleva implícita la palabra contrapoder o se espera por lo menos que tenga una vocación de vigilancia del sistema,
como periodismo que es, ¿no? Y también pienso que es necesario que nos preguntemos quién tiene el poder en las sociedades democráticas, sin ese dualismo de buenos y malos, de ellos los capitalistas malos, nosotros pobrecitos ciudadanos dominados, sino quién es, porque el poder se diluye un montón con los fondos de inversión y con los inversionistas estos, y a lo mejor son un montón de personas los que tienen el poder en las sociedades democráticas, ¿no? Y finalmente, para ir aterrizando como a cuestiones más complejas, y aquí pues mi vocación me viene de mi director de tesis, por supuesto, de esa línea de investigación que sigo o que intento seguir, no siempre lo consigo, con Ramón Reich, de hacia dónde va el desarrollo del ser humano, quizá con el reto que tú nos planteas, Nuria, de cuestionarnos esta visión que tenemos tan centrada en nosotros como la especie única, que parecía que ya se había superado en el siglo XVI, pero que tú nos dejas en evidencia que no es así, ¿no? Y finalmente, cómo contribuyen los medios de comunicación a comprender esta realidad compleja, muy compleja, que vivimos en el siglo XXI, con un montón de factores. Yo sobre todo pienso que nuestro objetivo es intentar comprender esa estructura invisible de poder que hay detrás de la comunicación en las sociedades democráticas, ¿no? En las sociedades en las que ya parece que no hay censura, por lo menos no tan evidente como ha sido ahora con la guerra de Ucrania o como se ha hecho con algunos medios de comunicación. Parece como que hemos llegado al momento máximo en que en las sociedades democráticas hay libertad de expresión absoluta, ¿no? Por lo menos para el común de la gente. Luego estudiamos un poquitito, que sepamos de economía política de la comunicación, un poquitito que se nos quite esa visión inocente de la que hablabas antes, y ya podemos llegar a entender que es una ilusión de libertad de expresión, que no es tal, que es libertad de datos, que es libertad de hasta cierto punto, o una libertad acotada, ¿no? Se puede decir muchas tonalidades de grises aquí, pero y este tema no se tocan, como un abanico de posibilidades en las cuales se pueden tomar como muy distintas perspectivas dentro de ese abanico de posibilidades, pero sin llegar a los extremos, como dijo Ramón en su intervención primera, de los ultraderechas son antisistema, por tanto, allí no puedes meterte o no puedes empezar a hablar de ellos sin antes plantear que son la ultraderecha y por tanto la tenemos totalmente vetada, ¿no? O con el tema de Ucrania en los medios de comunicación. Antes de empezar a hablar tienes que reconocer que Rusia es mala y ha invadido, ¿no? Luego ya puedes tomar distintas perspectivas de esa verdad que se da por hecho. Es como una libertad amplísima de expresión en términos acotados, ¿no? Dentro de esto que está políticamente aceptado o políticamente correcto. Allí muévete todo lo que quieras en esa perspectiva o en ese abanico de posibilidades, pero nada más. De allí no te salgas ni por un extremo ni por el otro. Yo creo que son muchos los retos que tenemos, que estamos como viviendo una sociedad muy compleja, muy líquida, quizá podamos decir. Creo que más que nunca la comunicación forma parte muy activa de escribir la historia. Siempre ha formado parte de la evolución del ser humano. La comunicación ha ido marcando los avances tecnológicos en comunicación desde el dominio del lenguaje hasta la fecha, pues van marcando o van de la mano con esa evolución histórica, pero sobre todo en este momento pues la comunicación está escribiendo la historia actual, ¿no? Por tanto es una parte muy activa de la historia actual. Es lo que puedo aportar. Voy a decir alguna cosa más, no sé cómo iremos de tiempo, la moderadora sabrá. Pues una cosa más y cerramos para ajustarnos al tiempo establecido. Yo quiero expresar públicamente mi asombro a cómo estamos en un momento donde hace más falta que nunca en los enfoques estructurales, cómo los estamos dejando de lado. Es decir, decimos hay pocos enfoques estructurales, se cultivan poco, esto creo que es unanimidad. Sin embargo, el poder hace enfoques estructurales, si no, no podría ser poder de ninguna manera. Es decir, estamos en la sociedad del Big Data, pero la sociedad del Big Data
no es útil si no existe la sociedad del Smart Data. Es decir, no sirve para nada tener muchos datos si no se interpretan esos datos. Y el poder es poder porque tiene expertos que le explican y que le interpretan esos datos. Es decir, expertos que hacen metodología estructural. Por tanto, la tontería esa de que está superado esto, eso es una chorrada posmoderna que hay que decirlo ya de una vez, y la palabra posmodernidad la ha sacado Nuria Almirón, porque yo no he visto una chorrada más grande. Dice Mario Bunge que la posmodernidad es la filosofía de los idiotas, y lo diré aquí con claridad, a través de Mario Bunge. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, vamos a ver, usted está en la globalización y me va a decir que el enfoque estructural está superado, pero ¿usted de dónde ha salido? Oiga, ¿de dónde ha salido? La globalización, que es la totalidad más total interrelacionada, ¿va usted a decirme que las historias son ahora episodios sueltos? Pero si ahora mismo la historia es un todo, si ya no existe ni Cataluña, ni Andalucía, ni España como patria. La patria es el planeta Tierra. Y ya veremos en el futuro qué planetas serán también la patria. Donde está la comida, está la patria. Es decir, enfoques estructurales complejos. No solamente enfoques estructurales, sino la complejidad cada vez mayor. Aquí hay una continuación del pan y circo, pero made in siglo XXI. En el mundo de la investigación, haga usted investigaciones, pues yo le llamo menores, y que me perdonen los colegas, es decir cuántas veces se está diciendo el concepto tal en no sé cuántos medios, mire usted, perfecto, pero eso es una evidencia que lo miro y ya está. Aquí lo complejo no es describir la punta del iceberg, sino el fondo del iceberg, lo que no se ve del iceberg. Lo que dice Rosalba, que es la estructura invisible de poder, quizás tomando el término también de Pierre Bourdieu, que lo utilizaba. Entonces, ¿cómo me vas a decir que en el mundo más complejo que hemos llegado ahora, no investigue yo lo que investiga el poder, precisamente? Es que a mí me interesa saber lo que hace el poder, no lo que hacen los intelectuales, entre comillas, posmodernos, que son unos auténticos trabajos, a mi juicio, fuera de todo rigor científico. A mí me interesa ahora, sobre todo, hablar con el poder. Ya he hablado bastante con el proletariado. Ahora quiero hablar con el poder. Porque el poder es el que está haciendo los enfoques estructurales. Mientras tanto, el proletariado está ocupado en otras cuestiones. La paradoja de nuestros días es que el poder nos está dominando a través de la libertad. El poder ha dominado mediante la represión típica. Ahora te puedes dominar a través de la libertad. Dele usted a los seres humanos toda la libertad digital y todas las herramientas digitales que usted quiera, que él solo se enredará en la red. Y obviará y se olvidará de que existe algo totalmente imprescindible, que es la historia, que nos la están matando, y que es la filosofía, que nos la están matando también. Eso es como matar a un ser humano o hacer que nazca con 18 o 20 años y que lo demás no lo haya vivido. Pues esto es lo que estamos haciendo ahora, el carpe diem eterno, unido a la burocratización de la investigación. Yo cuelo mejor una investigación sobre el cambio climático que sobre el poder, naturalmente que sí, porque el poder domina gracias a que reprime a personas que no quieren estudiar críticamente. Es evidente. Entonces, esto está superado. Eso se da muy bien, siempre ha quedado muy bien en la ciencia. Es que fulano está superado. ¿Usted ha leído a fulano, a Mengano? Es que está superado. Venga, hombre, está superado esto, pero si el poder funciona así, pero si esto es una cosa de sentido común, el enfoque estructural es algo de sentido común. No se trata tampoco solamente de una ciencia, ni una metodología, es algo de sentido común. No es lo mismo decir, aquí te presento a Nuria Almirón y yo le doy la mano,
que saber cuál es el contexto de Nuria Almirón, la perspectiva histórica de Nuria Almirón, o de María José Pérez, o de Rosario Mancina. Eso es pasar de la simple información de esta es la profesora Nuria Almirón, esta es la profesora Rosario Mancina y esta es la profesora María José, pasar a esa simple información a pasar a un contexto estructural de dónde viene, cómo han llegado a ser las cosas como son. Esa es la clave de todo esto. Cómo ha llegado a ser Rosalba, Nuria, María José, lo que son. Y cómo he llegado yo a decir las tonterías que estoy diciendo en estos momentos también, ¿no? Que todo es válido. Esa es el enfoque estructural. ¿Cómo ahora se corta esto de raíz, hombre? ¿Cómo se está haciendo? Y se hace el más espantoso de los ridículos cuando el poder lo está aplicando. Porque yo he trabajado para el poder político y para el poder empresarial. Y no se me ocurre no aplicar estas cosas. Lo que pasa que, claro, cuando se aplican de otra manera, es marxista. No, mire usted, no es marxismo. Es enfoque estructural, que no es lo mismo. Y eso lo hacen todas las multinacionales, ahora y siempre en la historia. Salvando la distancia, ahora pues son multinacionales, en otro momento ha sido el poder con otras formas, ¿no? Bien, me voy a callar porque creo que ya es demasiado. Muchas gracias, Ramón. ¿Alguna otra aportación, Rosalba, Nuria? No, ¿Nada más? No, ya creo que sí, es un buen final, ¿no? Dejándolo en lo alto, lo demás sobra. Y por lo tanto sobran las palabras que yo voy a decir a continuación, pero tenemos que cerrar de alguna manera. Se ha hablado de economía, de política, de información, de cultura, de ética, de grupos de interés. Se ha hablado también de retos. Se ha hablado de un enfoque estructural, se ha hablado de metodologías, de docencia. También se ha hablado de democracia, de pandemia, de guerra. Es decir, hemos puesto un contexto tanto a nivel de los estudios de comunicación como a nivel social y político y cultural que estamos viviendo ahora mismo, creo muy interesante. Espero que haya sido tan interesante para los espectadores como lo ha sido para mí moderar esta mesa. Agradezco a la Universidad de Sevilla esta oportunidad, a mis compañeros ponentes en esta mesa, al profesor Ramón Rey, a la profesora Nuria Almirón, a la profesora Rosalba Mancinas, por este rato que hemos compartido. Y me gustaría acabar pues diciendo una frase que ha salido aquí, bueno, en realidad dos. La investigación en comunicación y poder nos hace libres y felices, y hay que cultivar la conciencia para ser libres. Buenos días, buenas tardes, para los que estén viendo desde el otro lado del Atlántico. Y nada, lo dejo aquí. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.